tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, todo Esta- bien. sí, esta semana yo he estado justito, ¿eh? Acabé hace poco, hace unos minutos, acabé las páginas de Vonnegut porque sí, esta semana he estado liado. Pero bueno, bien, bien, bien. Otra cosa con Vonnegut, ¿eh? Ah, Otra comparado historia. a Josefina Sí, sí, Vicente. sí. No, pues, Sí, no te pases. sí. Un salto cualitativo. Uf, esto es otra historia. Esto es Sí, una no, locura. corre como el agua eso. Sí, además muy loco, ¿no? Muy moderno, muy moderno, muy tarantiniano ahí, ¿no? O Tarantino muy boneguniano, porque sí, bueno, no sé, que empiece hablando otro si queréis, ¿no? Pero que Comenzamos estamos con hablando de Vonnegut o... O comenzamos no con la sé, a de mí Pica Pica, ¿no? o me igual, sí, podemos empezar con los cuentos si queréis. ¿Qué les ha parecido el relato de Poe? El cortito de la Esfinge. Yo tengo que reconocer que la verdad que me ha flojeado bastante el relato. No sé si es porque ya tanto tiempo sin leer a Poe o no sé, o leyendo tantas cosas más No creo que sea por el contemporáneas. tiempo, no creo que sea por el tiempo, porque seguramente hay otros relatos de Poe, yo qué sé, pienso en William Wilson o los No, crímenes no, de la calle Morgue, que digamos que sí tienen mucha más entidad, en mi opinión. Este mm, parece más que nada yo qué sé, algo para pasar el rato que hizo en algún momento, algo así, o sí, sea, ¿no? da esa impresión. Como un truco un poco, queda como muy truco, ¿no? No sé, me pareció a mí que me dejó un sinsabor ese final. No le... Luego me leí lo de la mariposa que mandó Mauricio, y interesante, ¿no? Pero el relato bastante, no sé, me pareció un Eh, poco... a ver, el relato para mí es ¿cómo decirlo? Casi que un modelo, entre comillas, no el más logrado de cómo hace él los relatos, porque la mayoría de los relatos él siempre empieza poniéndote en situación, ¿no? Este personaje que hasta ahí bien, ¿no? Él te va escribiendo el tío, que el personaje necesita entrar en muchos, no en todos los relatos, necesita entrar como una especie de estado onírico o extrasensorial que le permite vivir una realidad que es la que te va a él exponer para que sea creíble. Y en este caso, el tío que se va y tal, hasta ahí todo bien, porque la Sí, mayoría sí. de los relatos lo hace así. Pero ya después, cuando él se pone con todo eso, lo interesante del relato es, yo creo que donde falla el relato es sobre todo al final. Y ya cuando se pone a decirte las medidas exactas, de hecho yo me tomé el trabajo de calcular las medidas que dice él ahí, es imposible. Es imposible. Si él, porque él acaba diciendo que la mariposa tiene la dimensión de 1,58 milímetros. Eso eh, sería casi que imposible y que estaría a esa distancia de la pupila. Si llega a estar a esa distancia de la pupila, solo parpadear o pestañear ya tendrías la mariposa metida en el ojo. Pero Entonces, de ahí lo que tú puedes entender es a lo mejor ese estado de nervio, de ansiedad, de lo que sea, ese estado de conciencia alterada que tiene ese personaje, que es el trabajo que se ha tomado desde el principio, es claro, decirte que es claro, un tipo que está fundido, básicamente. Ahí ya, por no decir que a lo mejor ha consumido algo que no te lo menciona el cuento. claro, claro. Como que a mí No, la resolución lo caricaturiza un poco al personaje, claro, ¿no? claro, sí. Creo que ahí, a mí me parece que ahí está lo que desde mi punto de vista falla, ¿no? Porque es como que al final lo que queda es una caricatura del personaje, no termina siendo, no redondea esa como psicosis, ¿no? Que hubiera sido quizá más interesante.
O el contrapunto, que es el que soluciona el problema, que es el otro personaje, que es como el que siempre lo está sacando de su de sus estado, delirios. es el que hace, pero claro, justamente este es el que le dice, "Bueno, si estás ahí a esa distancia y tal", cosa que no. A mí lo que me Aléjate gusta de del la ventana. relato, exacto, a mí lo que me gusta del relato es un poco el intento de crear ese efecto, ¿no? De ese efecto óptico, que por eso me recordó un poco algunas escenas del relato de Wells, ¿no? El bicho, el tío mirando el bicho, el supuesto marciano a través del cristal, todo ese tipo de cosas, el marciano mirándote a ti. Y él ahí realmente a mí me gusta cómo hace eso, ¿no? Que te va entrando, pero ya te digo, ya después, en el momento de la resolución, es donde parece un poco forzado. Ujú. Claro, se vio obligado a forzarlo ahí. Yo es que no sé por qué lo hizo realmente, porque no tiene necesidad de forzar. Hubiera dejado un poco, no, lo que estás viendo a través de la ventana, tal, la araña y tal, y el insecto, pero ya lo dejas hasta ahí, no hay que especificar tanto y ya uno se cree mejor el cuento, ¿no? Resulta más verosímil, digamos. Pero está muy en ese intento de ser específico y de detallar la descripción de la mariposa, del supuesto objeto, o el supuesto ser extraño que está bajando la montaña, creo que es donde se desnaturaliza un poco eso. Lo que para mí pierde de verosimilitud es que cómo ver una cosa tan monstruosa, ¿no? Que sube la montaña y luego que la resolución sea pues un bicho en la ventana, ¿no? Es como que ahí me parece, no sé si no me lo termino de creer, ¿no? Por No, más no, es delirio que que yo tenga creo tu que básicamente personaje. eso es imposible. O sea, lo único que se me ocurre es que él a lo mejor haya estado intentando hacer una especie de metáfora de la perspectiva, una cosa así, pero así todo me parece, con metáfora no, creo que no llega a Sí, funcionar. no, Sí, sí es creo por que eso. Igual está lo que quiso hacer un relato sobre la mariposa esta y tratar de introducirla en un relato y hacer esta especie de, de relato terrorífico sobre ese monstruo, pero claro, no le resultó, no tenía su mejor día ahí. No tenía su mejor ¿sabes? día. Quizás sobre todo porque en realidad también me parece que iba yo un poco condicionado a que siempre en sus relatos, no sé, recuerdo uno que creo que Mauricio tú también me lo sugeriste, que era una fiesta, ¿no? Que en teoría hay la peste en el pueblo La y máscara Sí, de la ellos, muerte la roja, máscara ¿no? de la muerte roja, sí. claro, en ese caso hay también esta monstruosidad y todo, pero luego no hay digamos que no hay una necesidad de aterrizarlo, ¿no? Sino que queda realmente como la Claro, metáfora de la muerte, ¿no? Y queda ahí. Es decir, claro. que en este caso creo que el fallo está en buscarle una prueba en la realidad que además no es del todo verosímil, ¿no? Igual Quizás habría que eso ver, yo puede no tengo idea en lo absoluto de la obra de Poe, cuánta publicó en vida, cuánta no, si se cogieron sus papeles después de muerto y se publicaron, no tengo ni idea, a lo mejor él, No, ese lo publicó en vida, porque además sí. él publicaba en revistas y ese está por, bueno, no sé en cuál específicamente, pero eso sí está publicado en los periódicos. Lo que pasa que debe haber sido, probablemente sea uno de sus últimos cuentos, ahora me lo invento, ¿eh? Y igual, voy a mí y ya está, ¿no? Estoy sobrado. estaba el Estoy, hombre, estoy estaba un poco sobrado. ahí. De todas maneras, a mí me gusta, el cuento, es simpático, pero lo que pasa es que, claro, está este elemento ahí que yo creo que en ese afán de ser científico, mucho más preciso, es donde se le va la mano y falla. Pero eso hace que a mí el cuento no me funciona, no, Claro, claro, es que honestamente no, no. no No, funciona porque no te lo ve al principio cuando él está describiendo el monstruo, no te lo vende, tú todavía no sabes lo que está sucediendo. Pero luego, quizás
la historia que se creó a través del monstruo es la que no cuela un poco, ¿no? El tío mirando a la ventana, quizás no supo cómo solucionar eso, ¿no? Cómo meter esa mariposa en Sí, También un relato muy... pero imagínate, sí, sí, No, adelante. no, di tú, Alejandro. No, yo iba a decir que imagínate que él hubiera extendido más el cuento y él hubiera visto en más de una ocasión, en días consecutivos o lo que sea, aquel bicho, y se hubiera puesto a conversar con el amigo y qué pasa y esto qué puede ser y no sé cuánto. A lo mejor el amigo lanza la hipótesis de que está en un estado de nervio, yo qué sé, que le hace, que le altera la conciencia y entonces, pasado el tiempo, buscando otra cosa, encuentran, yo qué sé, a lo mejor si lo extiendes así, porque es como que empiezas el cuento, todo está funcionando bien a nivel narrativo, tal, y de pronto es como que se acabó la tierra y te caíste. O sea, si tú lo extiendes, a lo mejor, a ver, incluso de esa manera, yo creo que al final no se sostendría esta idea del bicho con la tela de araña y la cuestión de la perspectiva, no se sostendría, pero por lo menos te haría aquello un poco más funcional, pienso. Sí, yo también tuve la sensación de que el cuento era inacabado, ¿no? Porque me parece que le faltaba, me da la sensación de que faltaba un poco de desarrollo el relato. Pero no sé. Sí, que a lo mejor te hubieras podido dar más contexto de la situación de ese personaje y por qué está en ese estado, a lo mejor por la misma epidemia que hay en Nueva York de cólera, te desarrollas un poco más y le das más entidad a los personajes, Sí, yo qué sé. porque fíjate que la situación, al principio cuando uno empieza a leer el cuento, asume que la situación de Nueva York tiene una implicancia en el relato. Pero cuando el relato se resuelve, luego te queda la pregunta, ¿y entonces para qué me cuentas que en Nueva York hay esto? Porque no tiene ninguna relación una cosa con la Únicamente para justificarte que él se haya ido un par de semanas otra. allí. Claro, nada más, pero no va más esa información, ¿no? Ahí me pareció un poco raro. No, Pero es bueno. que ya te digo, además también nosotros lo estamos viendo a 2 siglos de distancia. Claro. Entonces, claro, Eso por es, supuesto. O sea, un lector de aquella sí. época a lo mejor lo ve y dice, ostras, qué interesante, o qué fenómeno tan, yo qué sé, ¿no? Y lo otro es que pues siempre también estaba intentando, más allá de todo lo fantasmagórico o surreal, digamos, o ficcional o fantástico que tenga esos relatos, él siempre intentaba, en muchos, intentaba también darle un corte científico, digamos, ¿no? Hay muchos relatos que están teóricamente hechos a partir de un elemento, de un descubrimiento científico de la época, o yo qué sé, por ejemplo, el jugador de ajedrez de Miles, ¿no? La máquina de jugar ajedrez. Él hace todo un cuento sobre eso y al final, bueno, te das cuenta de que es una máquina, que hay un tío que juega ajedrez dentro y todo eso. O yo qué sé, toda la cuestión con el mesmerismo y todo esto que ahora no me acuerdo el nombre, como tiene los estudios de la personalidad de las personas a partir de la forma del cráneo, La frenología creo que. la frenología, exacto. Todo eso él hizo muchos cuentos intentando meter eh, los supuestos descubrimientos científicos de la época con la creación de un universo ahí Incluso fantástico. yo recuerdo, creo que es el escarabajo de oro, pero no estoy seguro. Que hay una cuestión ahí con el alfabeto, que si la letra más frecuente es la E, y entonces hay algo ahí de criptografía o algo así, me parece. O sea, que son también. Sí, creo que, no sé si es el escarabajo, ahora no me acuerdo tampoco, porque también me lo leí hace mucho tiempo. Pero bueno, él siempre tiene ese intento de meter elementos de la realidad. La carta robada, por ejemplo. Creo que. eh, No, la carta robada, no sé si es ese que yo te no, digo. La carta el, robada es el, el de que está escondida a plena vista ahí, o sea. exactamente. Pero no, no era la carta robada, quería referirme al de el asesinato de Mary Royet, que está basado en un hecho real, ¿no? También leía las crónicas de la época y entonces a partir de ahí hacía un relato y de hecho
el relato, es decir, el hecho real, el asesinato real, nunca se solucionó. Y pues sí propuso una solución y dicen que la solución que él propuso era la que era. Él solucionó el caso, digamos. Lo que pasa es que hay todos artículos y estudios de que el tío sí que solucionó el caso por la historia que se creó, coincidió con que realmente era así la cosa. Y a veces también tenía cosas un poco como el de, creo que es Los crímenes de la calle Morgue, Sí, el que, del gorila, toda que esa era un historia, gorila claro. que aquello tampoco, Claro, aquello estaba un claro, poco... son cosas que te das cuenta que estás jugando, Era, ¿no? Un poco era con el lector, arriesgado, era ¿no? arriesgado. Claro. Le Sí, gustaba porque arriesgar. claro, tú te das cuenta, aquí te das cuenta que él quiere, que hay una intención de engañar al lector, ¿no? Como que, mira, te la quiero jugar, te quiero ir y bueno, todo eso también es propio de género policíaco y de este tipo de cosas, intentar de Lo que que tú pasa es no que me pilles, ¿no? esa falta de honestidad con el lector nunca ha Bueno, pero es quedado lo que, bien. De hecho, el propio Borges claro, siempre decía que eso no se puede hacer. Tú tienes que darle todos los elementos al lector, claro, aunque de alguna manera los manipule, pero tú se los tienes que dar todo. Tú no puedes resolver un caso al final con un tío que no aparece en toda la Claro, obra. O no. sea, son cosas... sí, esto es lo que, bueno, esto lo solía hacer Agatha Christie y toda esta gente, Lo pero que pasa es que también siempre se menciona que él de alguna manera es el creador del género, claro, un es lo que género que todavía no está definido y poco a poco se va... Sí. claro, es lo que te iba a decir, que él, claro, que él está creando eso ahí, tratando de hacerlo con los Bueno, elementos y más. además creando a toda máquina, porque era una producción brutal. O sea, es decir, esto también, que es tanta producción, pues también tenía algunos pues, que quedan un poco experimentales, ¿no? Bueno, pero No, si lo pilla o Balzac o Dumas, dice, ¿qué producción? Si son 4 cuentos, mira lo que hemos hecho nosotros. sí, es verdad. Sí, pero bueno, dentro de toda la hojarasca de Balzac, yo creo que comparada con Poe, creo que Poe es mucho más, está mucho más amortizado, porque mucho más efectivo. Por lo Bueno, menos desde mi punto de vista, ha yo conseguido más Poe con sus lo que había relatos leído, lo que que había leído Balzac con toda su comedia humana. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? a ver, yo lo Yo, que he leído de Poe es que era una persona muy pretenciosa, o sea, definitivamente tenía una especie de convencimiento de que era un genio y que todos eran peores que él. O Bueno, sea, y Balzac también y Dumas también. sí, no, no, esto A su está. no, manera pero cada uno. sí, sí, a su manera cada uno. Pero en el caso de Poe, estaba bastante claro que el tipo, bueno, no se sentía o sea, él se autoexcluía, ¿no? De todos los demás. De hecho, le daban oportunidades de hacer un montón de revistas y al final él terminaba mandándolos al cacho a todos. O sea, y se iba al bar, pues, ¿no? Sí, él se peleaba con mucha gente, hacía lo que le daba la gana. No, lo que Eh, pasa es que también, más allá del mérito que tenga o que tiene sin duda su obra, él también ha contado por ejemplo, con llámale padrinazgo o lo que sea, de Baudelaire y de este tipo de poetas y tal, que han tenido mucha importancia en el siglo XX y que son los que han traído su obra la han impuesto, digamos, en el canon Mm. de la época. Y es como una tradición, digamos, separada del realismo de Balzac, de, de- del- de la trayectoria de la novela en el siglo XX. Son como caminos separados, no sé. sí, son distintos por completo. Sí, claro. Esto es fantástico, terror y pura alucinación, y el otro es más Y cronista artificio también. Es claro, un, es claro, un escritor sumamente artificioso, ¿no? O sea, claro. todo el tiempo está creando. No, él tiene sus esquemas, por eso te decía que este Claro, es relato, muy esquemático. él tiene en su ensayo, filosofía de la composición y todo eso,
Él Lo era un hombre recuerdo. que como tiene que producir, él se crea un esquema y por eso te digo que aquí está reflejado también. Aquí es el personaje primero, toda la situación, por qué se va imbricando el personaje en el problema en el que va a estar envuelto y luego cómo eso se va desarrollando. En muchos cuentos es así, ¿no? Aquí se saltó el desarrollo y Sí, no lo digamos que está poco creíble el estado este súper raro, teóricamente alucinatorio del tipo, ¿no? Eh, igual hubiera sido mucho más efectivo decir que el tipo había fumado opio, se había comido una amapola y, y ahí sí te lo justifica más que ponerse, que la peste, que la cólera, que tengo miedo. ¿Entiendes? Quizás efectivamente fue eso. El tío en uno de sus chutes, de haber visto una mariposa o lo que sea en la ventana, ¿no? O voy a hacer un relato de esto. Pero claro, si al personaje no lo pone en el mismo estado que tú, un poco más difícil Un poco más complicado, claro. de que resulte, de que resulte. En mi, Pero en mi bueno, caso, en mi caso, a contraposición de, por ejemplo, el relato, el otro relato que hemos leído, ¿no? Ángeles de Carcinoma, sí. te das cuenta que es una situación eh, incluso tremendamente inverosímil, ¿no? Y de pronto, pero cómo te va metiendo y al final tú estás ahí y estás exacto, tú te lo vas absolutamente ahí. creyendo y te lo vas creyendo, o sea, porque te da la Y gana, al ¿no? final, bueno, a mí me pareció fantástico el relato, ¿no? O sea, en varios sentidos, porque, por ejemplo, en este caso, en contraposición, resume mucho al principio, es todo un resumen, es un relato que es un resumen prácticamente, y cómo él elige escenificar la batalla dentro, ¿no? Entonces, esa elección ya es brutal, ¿no? Diferente al caso de Poe, aunque son relatos que no se pueden comparar, pero sí que si lo miras estructuralmente, ves una lesión en la estructura del relato de Poe, porque él, a diferencia a diferencia de este otro relato, él sí que te va desarrollando poco a poco y luego corta, y lo corta de una manera que te deja, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, una solución muy conejera, como me decía un profesor mexicano que tenía que, como que te saca el conejo al final de la chistera, ¿no? Y De todas maneras, bueno, en mi caso particular, no sé de ustedes, yo un poco que vi para dónde, en qué iba a acabar aquello. Yo dije, este se va a quedar, supongo que también en su época, volvemos al tema de la época, ha sido muy novedoso, pero uno ya ha visto muchas cosas de este tipo, de gente que se queda, de hecho creo que hay hasta una película, o varias, donde se trabaja este tema, el tío de luego se mete en esa misma irrealidad y luego no sabe cómo salir de ella, ¿no? Eh, pero está muy bien escrito el relato, está muy bien De hecho, escrito se y comenta, se discute qué fue primero, o sea, porque en la época esta es la época del LSD y todo eso, sí, sí. existe el mito de encerrarte en ti mismo. Pero no he visto que nadie te dé una respuesta definitiva. No se sabe si el relato fue el que generó ese mito o si el relato se aprovechó de un mito que ya existía. No, nadie ha dado con la... Bueno, yo he escuchado de cosas sobre todo de temas de la locura y de medicina y de psicología y de psiquiatría, que sí, que en teoría hay una enfermedad que es esa, que tú te metes y luego no sabes cómo salir de ti mismo, digamos, ¿no? Ese es brutal, encierro, es brutal, tío, todo lo que sí, se... es una paranoia. Además, a mí lo que me gustó también es la vida del tío. La vida del tío ya en sí es una película, ¿no? Es un relato fantástico. El, y está bien porque este hombre te lo presenta ahí, ¿no? Te Sí, introduce pero que por es el ejemplo, tío. en el caso de lo que tú decías, Mauricio, o sea, el hecho de ver venir algo tampoco es Sí, algo que no le quita. no le quita nada al relato. O sea, al Yo final uno... originalmente cuando lo leí, A diferencia del de Poe, que el de Poe quiere no que te tú no esperas lo nada. adivines, y en ese Ya, afán de que tú no lo adivines, te,
te lo esfuerzo, ¿no? Te meto el truquito a Agatha Christie, ¿no? Yo honestamente cuando lo leí, no recuerdo si lo leí a principio de la universidad, creo. No sé si en primero o segundo año. Yo no lo vi venir. Que la verdad es que se puede ver venir perfectamente. O sea, ya te metiste Sí, adentro, eso, luchaste y ahora cómo vas a salir. claro. Pero Lo que esa frase pasa es, final está genial y no puede salir. claro. Te No, queda. lo que pasa es que te han pintado un tío tan capaz, un hombre tan poderoso y que lo puede alcanzar todo, que de cierto modo tú tienes la esperanza de que este tío logre salir de esta situación, ¿no? Y sí, realmente logra curar el logra vencer el propósito que es curarse, pero ¿a qué costo, no? Esta es la cuestión. Así, a mí Y me parece, lo que me parece brutal es porque mira, cuando, por ejemplo, en el punto en el que él se enferma, a mí me da la sensación, uy, vamos directo al cliché, ¿no? Porque, claro, el tipo que ha ganado todo, tiene todo el dinero del mundo, cada cosa que hace le sale mejor que la anterior, olvídate, es una locura de personaje, ¿no? Sin embargo, de pronto se enferma, uy, topicazo, ¿no? Dices, bueno, acá entramos al topicazo. Y cómo esa escena dentro suyo, esa batalla con encima la imagen brutal del tipo en motocicleta con la chaqueta de cuero y ángeles de carcinoma, Pero esto es curioso cómo es todo el mundo se brutal. queda solo con esa imagen, pero si tú te fijas, en realidad hay varias. O sea, Los Ángeles del Infierno, pero también hay un momento que es como un caballero medieval, o sea, Sí, hay distintas imágenes, pero siempre la más, eh, la que se le queda grabada a la mayoría de la gente es la de los moteros. sí. No, y a mí también se me quedó la del el bosque en los pulmones, tío. Eso me parece, pero sí, bueno. sí, porque además eso, de hecho, los pulmones siempre lo describen como esa figura arbolada, ¿no? De los bronquios y de los alvéolos, que es como una especie de árbol y de ramificación. Y eso estuvo muy bueno también. Sí, sí. Sí, curioso. A mí lo que me llamó la atención es que nombrara justamente ángeles a unos seres que en teoría son malvados o perversos, ¿no? Pero es por Los No, Ángeles del Infierno, ¿eh? sí, pero es Eh, que en teoría le puedes poner demonios, porque para No, mí pero te son digo que más es una demonios alusión que directa ángeles. a una realidad de los 60, a Los Ángeles del Infierno, a los moteros, aquella banda. O sea, el cuento, otra cosa que tiene es que es un dibujo De perfecto de la los época. 60, Claro, Sí. en todo claro, No, sí, sentido. O tú lo sea, que dices es que entonces es una referencia a lo otro, no porque tenga un significado simbólico, digamos, sino que no, tiene que él ver les más da con esa, contexto de... que encarnaba en la sociedad americana, a lo mejor en aquella época, esa idea de la maldad, de la crueldad, del caos, no sé qué, Los Ángeles del Infierno. Y él echa mano de esa imagen, es lo que yo pienso, es lo que la impresión que Claro. me da. Sí, eso a mí por lo menos me lo justifica mejor, porque realmente, ya te digo, para un ser que se supone que está haciendo el mal, lo de ponerse ángeles es un poco contradictorio. Pero bueno, también puede ser una ironía, ¿no? Sí, Pero podría sí, ser. sí. Y lo otro, a mí también me llamó la atención el modo de solucionar eso, porque claro, en un cuento, si tú vas a escribir un cuento de un personaje que no logra salir de sí mismo, ese cuento no lo puedes escribir en primera persona, por ejemplo, porque después cómo tú describes eso si no has logrado salir de ti mismo, ¿no? Entraría esa contradicción a nivel de narrador. Entonces, claro, aquí tiene que escribirlo con un narrador alejado para poder contarte la historia. Ujú. Que ahí también te podríamos cuestionar la verosimilitud, hasta qué punto, cómo este tío sabe eso si no lo ha vivido, ¿no? Entonces, claro, pero ese es el relato. Pero es que Si es no, el si típico, no, no lo puedes escribir. no es un personaje externo que lo cuenta, es un narrador Claro, omnisciente clásico, de hecho, exacto, es Dios. exacto, Sí, es un exacto. día del día, pues claro. Sí, es que únicamente así, porque es que si no, no puedes contar el relato. O bueno, Como, o yo qué bueno, yo qué sé. sé, sí, pero
Sí, pero bueno, nos pasaría un poco como le pasó a Poe. Quizás se nos vaya un poco la mano. No, o sea, Se nos va. a mí siempre ha sido uno de mis cuentos de ciencia ficción, aunque tú dices ciencia ficción, bueno, ¿por qué? Pero bueno, se considera tradicionalmente, Norman Spinrad es un autor de ciencia ficción muy conocido, de lo que se llama la nueva ola, de New Wave, de esa Ujú. época. Y esa antología donde está el cuento, Las visiones peligrosas, 1, 2 y 3, yo no la he leído completa, he leído algunos cuentos, hay algunos que me resultan totalmente insoportables, o sea, de que son ilegibles para mí, eh, pero te dan una idea muy clara de lo que fue la ciencia ficción en esa época. Porque uno piensa en ciencia ficción y piensa, yo qué sé, en Asimov, en aquella narrativa de los años 40, 50, la época de oro y tal, pero los 60 fueron muy locos también en ciencia ficción. Luego se ha vuelto a ciertos cauces, se han cambiado cosas, qué sé yo, pero esta gente son fundamentales. Y el compilador de esa antología, Harlan Ellison, es un Ujú. personaje complicado también. No sé si leyeron la nota que él escribe antes del cuento. Sí, es la donde explica la vida a él un poco y por qué pone ese cuento. Pero él lo describe a Norman Y Spinrad, al autor. lo lleva mal también, ¿eh? Lo lleva un poco, dice, bueno, hay Pero cada es cosa que son. curioso, es curioso. Sí, Lo lleva mal, dices tú, pero, o sea, ahí donde él dice que Norman Spinrad de alguna manera te lo pinta como una especie de no, loco, realmente visionario, lo no que sé dice cuánto. es Léete que la vida tiene de Harlan Ellison. Ese sí es de un ellos, ¿no? loco. O sea, era un tipo, en mi opinión, absolutamente insoportable. Insoportable. Ese tipo, yo no sé, su deporte era poner demandas. O sea, demandas y demandas y demandas. Por ejemplo, a él lo tuvieron que poner en los créditos de Terminator porque él demandó a Cameron y dijo que esa película estaba basada en un cuento de él. Yo creo que no he leído ese cuento y no sé hasta qué punto habrá alguna relación, pero lo tuvieron que poner en los créditos, ¿eh? Y tuvieron que pagarle. Ganó la. Sí, 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 sí. Hostia, puta. ¡Hostia! Sí, sí, a él hubo que ponerlo ahí en los créditos. ¡Qué Una mención, cabrón! no me acuerdo si ponen inspirado en un relato de fulano de tal, no sé cómo fue, pero ese tipo ¡Hostia! vivía de poner demanda Ganó el o juicio. sea, era un duro. Se murió el otro día, no hace mucho, hace un par de años, hace 3 años. Yo estuve buscando el Spinrad, no se ha muerto aún. Ahora tiene 90 y pico de años. Pero ¿En serio no busqué se ha a ver si muerto? no se ha muerto aún. El Spinrad, el Ellis este Sí, sí no lo busqué. sí, no, Ellison Pero murió hace 2 o 3 años. no, lo que dice del Spinrad, lo curioso es que dice que tiene, que como mismo te sorprende con una novela realmente nefasta, vulgar e ilegible, te puede sorprender con una de las mejores novelas que te podrías leer nunca, ¿no? Entonces es como, sobre todo se centra en ese contraste que hay con este hombre, ¿no? Y sí, sí, es como sobre todo lo describe. Y que justamente por eso hay que leerlo, ¿no? Porque la- sobre todo Yo no he menciona leído las nada dos más. novelas. Yo no he Yo leído nada tampoco, más de no Spinrad. Yo la conozco, verdad que no lo conocía no, no, y ni idea, bueno, no ni sé, este idea. relato me ha parecido muy, muy curioso, muy, Y muy simpático. a mí también me pareció muy curioso y muy interesante la vida del tío, ya te digo, la vida del tío. Pasión de A mí, servicio. claro, a mí me dio un toque místico también, ¿no? Es Claro. como ese poder mental donde tú, de hecho, hay eh, por llamarlo de algún modo, procesos curativos o métodos curativos de yoga, de meditación y todo Y eso, de hecho es algo totalmente mental. claro, Fíjate que él lo dice, o sea, él se priva de los sentidos por determinados métodos, consume determinadas sustancias y lo que genera es lo que llama análogos, que es algo muy de la ciencia ficción, son análogos, o sea, todas esas imágenes no son reales, no es que haya unos moteros allá adentro en el cuerpo ni nada, ese es el análogo que él se crea en su mente para que esa acción tenga lugar, esa lucha, esa batalla entre los ángeles del carcinoma y él. Pero todo es Sí. mental, si no, todo es claro, es magia. que si no, exacto. Además, es que si no, No, ¿cómo no. describes eso? De todas maneras, es una manera eh,
muy buena de describir un proceso que también que es real, ¿eh? Porque tú puedes hacer un proceso curativo a nivel de mental, ya te digo, hay meditaciones que son así, que tú vas, iluminas tal zona del cuerpo y con la mente, ¿eh? Y este hombre lo que está, yo creo que describiendo un poco eso. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que le da la gracia justamente esa de que te metes tanto que no, que te quedas ahí, te quedas ahí. Esa Sí, es no, esa al final, batalla es brutal. esa es la esquizofrenia, al final, como una especie de esquizofrenia donde ya te quedas en un solo mundo, ¿no? Ya ni siquiera hay dos mundos, ya no hay regreso. Es una esquizofrenia hacia un solo lado. Tremenda Sí, locura, sí, sí. yo tenía un amigo que me contó que su dealer vino de Holanda a Lima en un vuelo con unas planchas de LSD y las puso como plantillas en los zapatos. Y parece que sudó y entonces absorbió toda la droga y luego tenía un problema que era que el tío pensaba que era como una fresa y entonces había que regarlo y no sé qué historias. Y, Tía. y era un poco Ma- esto, ¿no? Era como ese viaje ya sin retorno, pues, ¿no? Que ya te quedas en una especie de analogía. Madre mía. Qué fuerte, ¿no? Bueno, buen relato ahí para Sí, escribir también, bueno, ¿no? para nosotros sí, para él no sé, porque el hombre se quedó ahí, Pero ¿cuál es la idea? ¿Que se quedó así para siempre ya? Strawberry Trip. Forever, forever. Yo me imagino que luego tuvo ahí unos tratamientos o algo, se fue desintoxicando, ¿no? Porque no creo que por un solo viaje ya te quedas ahí. Pero No, vamos, a no ser que el tío haya tenido algún problema psiquiátrico o algo y se te va la olla y se te queman los cables y ya entonces te quedas ahí. no Pues, sé, pero el negocio no le salió muy bien. No, se ve uf, que no. madre mía, ¿no? Tremendo. Madre mía, qué locura. Sí, sí. Entonces, te preguntaba si habías comprobado si se escuchaba bien la grabación o Ah, eso no no, lo puedes. no lo he comprobado porque lo está procesando ahora. Ah, bueno. Pero- Bueno, nada, decir de todas maneras que con respecto a Poe, para mí Poe es de los cuentistas favoritos míos. Ah, no, no. Vamos. Yo, yo siempre vuelvo a él, no porque por un lado o por el otro siempre te aporta algo, es increíble, además es lo que hablábamos en los encuentros anteriores, son historias realmente inusuales, ¿no? Tú dices, "Oh, qué interesante, ¿no? Es una historia que no te han contado, una historia diferente. Y esto es lo que también te sorprende, ¿no? Porque hay muchas historias muy bien contadas, pero cosas que tú o has vivido o has visto, pero o es muy original, es muy único, es espectacular, espectacular. Y entonces, bueno, esa es la cuestión. Algo más de No, en Poe, el principio, otro. no. No, yo también pienso que Poe bueno, es que es uno de los grandes, ¿no? O sea, no hay Sí, nada, es sí, sí, no. indiscutible, su valía, lo único es que en este relato, por alguna razón, a mí no me ha funcionado. Y nada, y el otro relato, pues bueno, es lo que decimos, ¿no? Un vuelo, pero cosas que yo podría rescatar del relato de Ángeles de Carcinoma es como batallar con el tópico, ¿no? O sea, en realidad tiene una forma de abordar el tema, que es un tema que se ha tomado mucho, ¿no? De la persona que lo gana todo en la vida y luego se enferma, ¿no? Y esa manera de resolverlo, la verdad que es una demostración, ¿no? De cómo con la originalidad de la analogía, ¿no? Se puede conseguir tocar cualquier tema que se ha tocado millones de veces
y sin embargo le das una entidad distinta, ¿no? Y luego a mí también me parece muy interesante la progresión. O sea, yo diría que el cuento es vertiginoso, ¿no? Tiene una velocidad increíble. Y te lo empiezas a leer y es como estas montañas rusas, pero súper rápidas. Y de pronto llegas al final, ¿no? Y esa progresión, cómo va concatenando las cosas. No, primero se propuso ser el rey de los cromos y luego la misma estructura es la que se utiliza para presentarte todos los logros del tipo en la vida. O sea, ya cuando Sí, tuvo todo el dinero, todas las mujeres, no sé cuánto, se propuso dejar entonces su huella en el tiempo y hizo ta. O sea, y lo hace de una manera tal que ni te da tiempo a pensar en su factibilidad, pero a la vez te lo comes. Ah, sí, sí, perfecto, sí, yo te creo. Te mete en su propia lógica, hace que el lector se meta en su propia lógica y se lo crea todo. O sea, ¿cómo es la suspensión de la incredulidad? Te metes allá adentro, te te metes, arrastra, sí. casi que te tira del cuello para... Y me parece que funciona muy bien Sí, sí, esa... sí. No, Y además además con una especie de agresividad todo el tiempo, ¿no? No es complaciente, no es suave, no, es todo rápido y fuerte. Es un... Sí. De hecho, y también es interesante porque en teoría el cuento empieza hablando de una cosa y luego acaba hablando de otra, ¿no? Porque es eso, ¿no? Tú dices, bueno, sí, te va a presentar este tío y a dónde va, ¿no? Lo que decía Enrique, el tópico, ¿no? ¿Qué quiere? Y de pronto, uff, lo que quiere es hablar del cáncer y hablar de la cura y hablar de la posibilidad de este hombre. Es decir, toda la parte inicial del cuento es sencillamente para mostrarte quién es el personaje y luego entonces para meterte en el conflicto, en la historia en la que ese personaje se va a meter. Y no, muy bien logrado, sí. Bueno, muy bien aborda logrado. pues aborda el tema del dueño del mundo, ¿no? O sea, en una época en la que parecía que el dinero era, bueno, que podías conseguirlo todo, ¿no? Y al final, claro, esa batalla con el cáncer es épica, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un componente épico y bueno, al final el tío se queda ahí desconectado, a la deriva. Sí, sí, sí. No, está bien. Es un poco también esto que hablábamos de, o lo que decías tú, de cómo contar una experiencia que de cierto modo tú no has vivido. Esto mismo, ¿no? De las experiencias de la gente que ha vuelto de la muerte. Cómo cuentas tú algo que donde tú no puedes, para vivirlo tienes que morir, ¿no? Y entonces es un poco esto, ¿no? Cómo consigues tú meterte ahí en esa cura y esa historia y sobre todo a nivel psicológico, si es real o no, de que eso puede decir. Yo creo que sí, yo creo que eso le ha pasado a gente. Y claro, lo curioso es que el tío lo consigue describir ese estado mental de, de locura y de alucinación, por supuesto ayudado con elementos químicos externos, pero, pero no, Yo lo que le bien. agradezco sobre todo es que a nivel formal no sea experimental. O sea, yo se lo agradezco porque en esa No, época, y particularmente en la New Wave y qué sé yo, se tendía de pronto entonces empiezas a romper el lenguaje y empiezas a experimentar ahí. No, tú me estás contando Sí, una sí. historia y me la estás contando de una manera clara, es, llana, y es qué sé yo. No, Eso lo un relato agradezco muchísimo. clásico, incluso te un diría relato que hasta clásico. infantil, por eso yo te decía que me recordaba eh, Érase una vez la vida, ¿no? Porque es que puede resultar hasta infantil, ¿no? Es como se va metiendo adentro, ¿no? Ahora veo Sí, pero los yo glóbulos curiosamente rojos. no lo veo infantil, yo lo veo... No, a ver, no No infantil, no sino te voy a decir sencillo. a mí me parece un cuento inteligente. Y sobre todo por el sentido del humor, porque básicamente yo pienso que lo que te está contando es un chiste y ya está. Él te quiere hacer una gracia, Sí, con un punchline ahí al final y que tú te quedes así. O sea, yo no creo que él tenga la intención, es lo que yo pienso, ¿eh? Yo no creo que él tenga la intención de hablar sobre el cáncer o sobre el héroe americano. No, yo no creo que él tenga esas grandes intenciones, más allá de que, no sé. Yo simplemente No, bueno, creo que él tuvo el, una idea que le pareció simpática y ya está.
Lo curioso es que está hablando de un tema, bueno, Ellis pone como que el relato es el primer relato que trata el tema del cáncer, pero yo tampoco creo que sea el gran tema del relato, sino justamente el juego y la creación de meterte a narrar y vivir esa interioridad del cuerpo. Para mí es la clave del relato, digamos, lo novedoso. Pero es curioso también que con un tema tan complejo o tan, digamos, trágico o doloroso como el cáncer, que él haya hecho este cuento así fresco, digamos, ¿no? Que no sea la gran tragedia, el gran drama. Pero no, está bien, está bien. No, pero cuando yo me refería a infantil, sobre todo en esa parte, pero tampoco es que sea un cuento escrito para niños ni nada de eso, ¿no? Lo que quiero decir es la manera en que además, como uno tiene esa referencia, tira, pero sí, está bien, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos a... Vonnegut. Bueno, pasamos que curiosamente, de coincidencias, el relato de Ángeles de Carcinoma te prepara un poco, porque luego vas a Vonnegut y mira, te encuentras con un tío que viaja en el tiempo, o sea, sí. nada más y Sí, nada sí. menos. Un tío que está también tostado, está tostado. Sí. No, pero esto tiene un montón, tiene un montón de cosas. La novela no es una locura, porque yo estaba mirando que es muy experimental. En primer lugar, es una novela muy experimental Sí, hasta cierto punto sí. a nivel de estructura, pero al mismo tiempo es una obra maestra, yo creo, de la armazón narrativa, ¿no? Este hombre ha hecho ahí un edificio, una catedral porque es todo para escribir eso tiene que haberse hecho su esquema. Yo estaba buscando a ver si hay algún esquema de la cronología de la vida de Billy Pilgrim. Hasta ahora no lo he encontrado, pero supongo que alguien lo haya hecho. Pero sería muy interesante ver cómo hacer una especie de colocación cronológica de los hechos y ver cómo él lo va. Porque no hay un orden, lo mismo se viaja para un hecho que ocurrió antes de él nacer o posterior, y es lo bonito pero es... yo lo que quisiera, a ver, evidentemente yo solo me he leído 50 y pocas páginas, Sí, igual, no he todos. leído el final. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre qué pinta la historia de este Billy Pilgrim en esta novela? O sea, ¿por qué esta historia de un tipo en la guerra, un tipo loco? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo también me estoy haciendo, a ver a dónde llega esto, porque además él empieza hablando de la historia de este supuesto hombre que matan por haber robado una tetera, que ni siquiera es el mismo Billy Pilgrim. Es un tío ahí que estaba ahí y No, es sí, como una anécdota ahí. Claro, el primer exacto. capítulo en realidad es como un prólogo, ¿no? O sea, él Exacto. lo que está haciendo es explicar que quería escribir, ¿no?, una historia sobre el matadero el sitio, ahora no me acuerdo el nombre, En Dresde, Dresser, ¿no? ¿no? Dresden, sí. Entonces, pero que al final ha intentado durante años escribir esa novela y le ha salido otra cosa, ¿no? Ese es el primer capítulo. Sí, pero se detiene bastante, y explica muchas cosas que tiene que ver. Por eso Sí, te digo no. que la obra es muy compleja, porque no solo te va a hacer la historia de Billy Pilgrim, no solo te va a meter la historia de Transmadoria sino también te va a contar la historia de cómo él escribió el libro, a quién vio, porque además te va metiendo textos y Sí. libros reales de historia. De pronto, yo me estaba dando cuenta yo puse aquí que utilizan muchos géneros literarios, tío.
El tipo ha usado poesía, te pone poemas, ha usado crónicas periodísticas, ha usado, ¿cómo se llama esto? Tipo ensayo, ¿no? Una especie de ensayo histórico. De pronto te cita el libro del personaje tal. Y todo aparentemente inconexo. Igual es que realmente está inconexo, pero solo tiene Bueno, eso una utilización para argumentar algo que tenga que ver con la historia. Pero... A ver, yo básicamente la impresión que tengo, yo he tratado de no leer nada sobre el libro ni nada, aunque bueno, más o menos uno tiene una idea de Vonnegut, quién es y qué sé yo, ¿no? Pero a mí la impresión que me da es que la novela es básicamente para decir la guerra es una cosa absurda y ridícula y loca y todo lo que sea, y la estructura de la novela y lo que se cuenta también, lo que intenta decir es básicamente eso. O sea, el enunciado es ese, la guerra es una locura, es un caos. Sí, yo tampoco no he leído nada, muy poquito acerca de la novela, pero bueno, sí, está clara esta intención. Pero a mí me llama la atención sobre todo el personaje, es como un forrejón ahí un poco, es un poco tontorrón, el Billy Pilgrim este. Es decir, a nivel de, quizá de eso se trata, ¿no? Porque por un lado es un hombre de éxito, es un tío que ha conseguido un montón de cosas como Pero después de la guerra. Optometrista, Después de la pero guerra. bueno, sí, pero bueno, pero está, quiero decir que es un tío que no A es mí me da la cualquier impresión, tonto. a mí me da la impresión de que este señor es como el americano. O sea, el pueblo americano. Sí, No sí, sé, sí. Igual Bueno, puede después de ser. eso Tú no. dices a nivel alegórico, digamos, Sí, sí, simbólico. sí, sí. Este americano que pasa por la experiencia de la guerra y la experiencia de la guerra lo vuelve loco. Sencillamente, Bueno, aunque aparentemente haya un periodo ahí de normalidad. a mí me ha recordado mucho el Forrest Gump, totalmente. Sí, O sí, sea, Forrest Gump. que Forrest Gump termina siendo ese mismo, el americano Claro, que pero al final va a superar. ahí donde Forrest Gump, yo no he leído la novela, yo solo he visto la película. Por más desgracias que le pasen, esas desgracias nunca tienen el grado de crueldad de lo que cuenta Vonnegut y la forma en que lo cuenta Vonnegut. No, y Claro. sale ileso de Siempre Exacto. sale ileso, siempre sale ileso. En su propia Pero ingenuidad, también, pero digamos. sí que me da, pero por ejemplo, en el momento en que le va a patear Un segundo, por favor. sí. En el momento en que le va a patear el tío, tú dices, mierda, lo va a romper, y justo en ese momento aparecen los alemanes, ¿no? Entonces es como que Sí, ahí de todas para. maneras lo machacan. Que ya te digo, Bueno, lo es como machacan. el Ponen los- pardillo de la guerra, ¿no? Es el tío que están diciendo, joder, este que hace aquí, este tío lo único que me está trayendo es problemas, ¿no? Sí, Hasta sí. ahora, ¿eh? Igual después, ya te digo, No, igual yo creo después que se vuelve el súper de la guerra, pero hasta ahora el tío es como un callo, Sí, un, sí. un sí. coñazo que ha venido aquí a aportar menos o a dificultar más que si no hubiera venido, ¿no? Me Y gusta eso, Pero los que demás no salen no mejor quise hacer parados, aún. por la razón que no, sea. no. Pero bueno, por lo No, menos no. los demás están ahí intentando llegar a alguna parte, o triunfar, o matar, o lo que sea. Pero este está, de hecho, ¿qué era él? ¿Qué cosa era él en la guerra? Un ayudante De creo capellán. que, de capellán, como, ¿esto qué es? Un ayudante de capellán. Pero el No otro, por sé, ejemplo, el Weary no me acuerdo cómo se llama, Weary, sí, es un enfermo mental sí, profundo, un a mí psicópata total. me llama Psicópata, la tío, atención de que Wery para la superpersonalidad que tiene, sea más joven que Billy Pilgrim, eso es lo otro, ¿no? Este tío solo tiene 19 años, el Wery en cambio, a nivel de personalidad se come al Pilgrim, el Pilgrim es nada, es una hormiga al lado de este tío en cosas, ¿no? Como lo restría, la paliza esa que le da, hay que... El absurdo de la guerra, Sí. la sí. locura de la guerra. Al final lo que está haciendo un poco, a mi parecer,
después del primer capítulo y vas leyendo y te vas dando cuenta que lo que está haciendo es jugar con todos esos elementos de la guerra, muy conocidos ya porque evidentemente han habido 1000 películas y libros. Es eso, ¿no? O sea, esos absurdos, la crueldad, al mismo tiempo que todos son menores, bueno, no menores de edad, pero gente muy, muy joven, tanto los alemanes como ellos. Bueno, pero es Los intencional alemanes también. dicen, Fíjate que el no, libro se llama La Cruzada de los Niños. Sí, 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 sí. No, y de hecho en el primer capítulo, por eso decía que también él te cuenta la historia del O'Hara este, que fue su compañero, te cuenta la parte de la mujer que estaba molesta con él y que no sabía por qué estaba molesta y era justamente por esto, porque, coño, este me viene aquí a escribir una novela de la guerra y seguro que va a ir por el mismo camino de siempre, ¿no? Eso también es como una toma de posición literaria de Moneo ante todo lo que se había escrito también, como esta especie de novelas eh, de triunfalismo y de la super. y yo creo que por ahí va el tema de este Sí, 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 sí. personaje y el absurdo de que vaya viajando en el tiempo y todo, que es como un poco lo que él dice ya en su declaración de intenciones, ¿no? Que la guerra en realidad es una mierda que no debería ni escribirse de ella porque es algo que no tiene sentido. Y entonces va a escribir una cosa así, ¿no? Un tipo que marcianos, que viaja en el tiempo, que Sin embargo, yo no sé hasta qué punto lo de la desarticulación tenga que ver con el objetivo de la novela o sea una cosa casual. Yo creo, no lo sé, ya te digo, porque no, ni he leído sobre la manera o sobre la composición de la novela ni nada de eso, de cómo él la hizo, pero yo creo que él quiso jugar ahí, quiso experimentar, más allá de darle una intención, un significado a ese juego, ¿no? yo creo que yo sí le encuentro, al menos en las pocas flash forwards y backs que hace, yo entiendo que él está retratando cuál va a ser la vida de esos soldados, ¿no? O sea, no de todos, pero en su caso, ¿no? O sea, sí que hay una lógica de decir, este es un tonto en la guerra y de pronto luego va a ser una persona de éxito en Estados Unidos, ¿no? O sea, es como que va jugando con esta idea de ir viendo cómo los personajes en la guerra, que no. Claro que si él se situara única y exclusivamente, como lo han hecho otros, en el episodio bélico, en toda esa aventura que es ir por ahí y que no te maten, ¿no? Y todas esas peleas que siempre hay dentro de los grupos, ¿no? De militares y todo eso, que bueno, todas esas anécdotas, ¿no? Cuando él le da estos saltos temporales, eh, le, o sea, le da más dimensión al relato, ¿no? Porque evidentemente ves que ese personaje tan insignificante, tonto y todo, al final va a terminar siendo una persona que tiene dinero y todo lo demás, ¿no? Entonces es como, tiene una intención. Yo no veo, ¿No? yo Y veo yo una No, también novela diría, y yo pensada. también diría que sí, pero la esto, forma, ah, no, no. no, 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 di No, tú, yo di iba a tú, decir sí. que la forma esta, aparentemente, yo que sé, inconexa, de experimentar, lo que sea, yo también creo que viene a ser como la antiépica. O sea, las historias de guerra tienden a ser épicas. Mm. eh, bueno, y específicamente las historias americanas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, son las típicas historias épicas, que se sigue a un personaje o a un grupo de personajes y que son capaces yo qué sé, de los momentos de heroísmo más altos y todo eso. Y eso normalmente tiene una forma clásica, del desarrollo del personaje y todo aquello. Aquí yo creo que la forma también pretende romper ese discurso épico, me Ujú. parece a mí. Sí, puede ser, ya te digo, pero en lo que te decía, lo que te iba a decir, Enrique, es que esto mismo lo puedes contar igual en una sucesión cronológica. Puedes plantear una Pero evolución,
Por eso te Pero digo que yo cómo, no sé pero hasta qué punto. ¿tú crees que daría esta Por misma supuesto sensación? que no, por supuesto que no. Pero yo creo que tiene que Es ver que ahí está más el punto, pues. con Yo una creo que ahí está el cuestión, punto. no lo sé, habrá que seguir a ver, pero yo le doy más por experimentar un poco y también por poner el, no sé, el absurdo o el caos inconexo quizás de la propia realidad, ¿no? A nivel narrativo, no lo sé, pero Pero ahí donde la épica le adjudica un sentido a la guerra y a las acciones humanas en la guerra, no sé cuánto, él parte de la idea de que es absurdo y por lo tanto sí, no puede tener esa misma estructura, tiene que ser una estructura de locura, de caos, de claro, claro, desorden. sí, 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 sí. sí, yo. Hay una parte, sobre todo en la parte inicial, no sé si a ustedes les pasó, en la descripción del veterano, que es ascensorista, Ujú. que yo ahí yo no entendí bien la escena. A mí no me quedó claro qué es lo que pasa. Bueno, sé lo que pasa, pero no sé, en la manera en que él lo describe, yo no lo entiendo. Ese es el que era de los nazis, ¿no? El alemán. No, bueno, ahora no me acuerdo. Él está contando antes en primer capítulo. No es cuando visita Alemania y, ¿no? Hay una parte que él conoce a un ascensorista Ah, no, el alemán que, creo que es el taxista. sí, el alemán es el taxista, que es el que los lleva y que Ujú. dice que su mujer murió en el bombardeo de tal y que luego les escribe. No, esto es ahora yo no me acuerdo en qué momento, pero es como una historia ahí que viene de pronto sin más, que es del veterano que es ascensorista y que se queda colgando del ascensor porque eh, se le engancha la mano a la reja del ascensor, se queda colgando y pierde, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa escena. Sí, 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 me acuerdo, sí, pero Esa Hostia. escena a mí no me quedó muy clara, porque, a ver, deja ver, ¿Sabes pero es más o que menos tiene, en qué página está? pero tiene muchos momentos así, aparentemente menores, yo qué sé, o secundario, llámale como quiera. Por ejemplo, hay un momento que a mí me gusta que se pone a hablar de que la madre de Billy, creo, que compraba crucifijos y cosas por ahí, porque como todos los americanos pensaba que podía armarse una vida y una filosofía de vida a partir de las cosas que comprara las tiendas de carretera, no sé cuánto. Son ese tipo de pinceladas así que te le dan vida a este mundo de la sociedad americana, ¿no? Sí. De un pueblo que, según él, no tiene una gran base filosófica, de pensamiento, ¿no? Mm. Que es la impresión que tengo. Y probablemente ese episodio vaya también por ahí. No lo sé si tiene alguna otra intención, no lo recuerdo así bien. no, es una referencia sin más a una historia que él hace, pero en la manera de contar la historia no me quedó claro, porque al parecer es un ascensor de un coche. Es un tío que trabaja Pero eso es en el edificio. del aparcamiento de un edificio, ¿no? Exacto. Entonces decide meter el coche, llevarlo al sótano, supongo yo que será un ascensor para bajar Ujú. coches, Sí, sí, sí. y de pronto te dice que el tío se te queda enganchado en la reja del ascensor y el coche siguió bajando. Si el tío se te queda enganchado, ¿cómo es posible que se te quede enganchado si está, a no ser que estuviera fuera del coche, ahora que lo veo, ahora lo puedo ver así, pero si se queda fuera del coche, sí, así sí. El tío se queda enganchado, el coche sigue bajando y creo que el tío, Y se muere, ¿no? sí, lo aplasta, creo que habla de que lo aplastan, claro. Únicamente así, claro, el tío fuera del coche. Ahora Sí, es pero que lo además, veo. imagínate los ascensores Pues si el viejos tío así está que a fuera veces del tenían coche, una reja por afuera y una puerta por adentro, si alguna el tío cosa está así. dentro del coche es imposible que se quede enganchado porque pues, se le parte el brazo sencillamente, que era lo que yo no acababa de. Pero ahora que lo veo, sí, tiene que estar el tío fuera del coche
de haber conectado tal, y ahí se quedó enganchado y ahí se trituró. Yo no sé ahora dónde está esto, pero... Y ya digo, es una historia sin más, tampoco Está lleno de momenticos así y me ha llamado sí, la pues, atención también que casi siempre estos pequeños momentos terminan así fue. Sí, sí, esto es lo otro que yo creo, sí, no lo pues. sé, no lo he buscado ni lo he mirado, pero quizás tenga que ver con la manera de hacer crónicas de guerra o informes de guerra, quizás, porque él siempre está insistiendo, Es A mí me una, suena tanto más en algo, reales, algo de oralidad. me De parece que, eso, me parece que es un poco el darle la voz al narrador, ¿no? Como que tiene una muletilla y siempre termina así, y así fue, pam, y así fue, y lo vuelve a decir todo el tiempo. Me ha parecido que era como el narrador, ahí. sí, pero que no podría ser que intentara, yo qué sé, como decir que fue así realmente. O sea, esto ocurrió. ¿Sabes que cuando le hacemos cuentos a los amigos y qué sé yo, conversamos y dicen, no. Por ejemplo, en inglés que dicen true story. O sea, realmente pasó. O sea, sí, fue así, como te No, lo cuento. pero también, ¿sabes qué? Yo tenía un amigo que siempre contaba sus historias y al final decía cierto, siempre. Tenía como Claro. ese tic de decir constantemente, cierto, sí, cierto. Era tiene, como, tiene dejos de muletilla, pero creo que tiene la intención justamente de, de, de decirte que no se lo está inventando, ¿no? Como Exacto. que, oye, esto pasó, ¿eh? Aunque no, cueste de creer, además lo hace cuando cuenta cosas así que, bueno, que son como fuertes, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Sobre todo esta misma historia que estoy intentando encontrar, la del ascensor, creo que acaba así, ¿no? Como que así fue, ¿no? Terminó cuando habla de la mujer del taxista, ¿no? Que Sí, acabó calcinada por el bombardeo. Exactamente sí, así fue, ¿no? así Es fue. como, sí, terminó. Esto, esto no lo digo por... No, y el lenguaje, a mí me gusta mucho el lenguaje porque es como, es muy sutil, es como un humor negro ahí sutil, ¿no? Una ironía que no te llegas a morir de carcajada, pero Sí, tampoco yo te lo he deprimes, ¿no? notado Tampoco. como, bueno, ya alguna cosa que he leído de Vonnegut tiene como un tono así muy parecido al de Bukowski en algunos relatos. Sí. La temática es completamente distinta, pero el tono se parece, así hablan cuando el alemán, a mí, yo sí me he reído cuando el... Ah, mira, aquí lo encontré. Es cuando él estaba trabajando de informador de sucesos. Dice, estábamos en contacto con nuestros clientes por medio de los tubos neumáticos que hay instalados bajo las calles de Chicago. Eso también es muy curioso cómo describe los teléfonos, los stencils, este tipo de cosas, ¿no? Lo describe así como si fueran cosas extraterrestres. Los reporteros contaban los sucesos por teléfono a unos escribientes que llevaban auriculares. Los escribientes transcribían los sucesos a unas hojas ciclostiladas, que estas son la de las stencils, los stencils estos, y las narraciones ciclostiladas eran metidas dentro de unos cartuchos de latón y terciopelo, y los cartuchos se los tragaban los tubos neumáticos. Casi todos los reporteros y escribientes que realizaban su trabajo más concienzuda y meticulosamente eran mujeres que habían reemplazado en el trabajo a hombres que se habían marchado a la guerra. Y entonces ahí él describe ese suceso, ¿no? Dice, el primer suceso del que informé lo tuve que dictar por teléfono a una de esas feroces muchachas. Se refería a un joven veterano que estaba empleado como ascensorista de un viejo cacharro instalado en un edificio de oficina. La puerta del ascensor del primer piso estaba adornada con una especie de encaje de hierro. Una hiedra de hierro entraba y salía por los agujeros. Y una ramita de hierro sostenía a dos pajarillos de hierro haciéndose el amor. Pues bien, es muy bueno, es que Claro. te pone ahí todo el... Dice, pues bien, aquel día el tal veterano había decidido llevar su coche al sótano. Cerró la puerta del ascensor y empezó a bajar.
pero su anillo de casado se engarzó en los pajarillos y él quedó colgando en el aire mientras su coche bajaba. Como suena. Aquí no dice así fue, aquí dice como suena, ¿no? Tal cual. Y claro, esta era la escena que a mí no me quedaba. Yo decía, ¿cómo es posible si está metido dentro del coche? Y es que no está metido dentro del coche. Parece que es metido el coche en el ascensor, se bajó y bueno, pues fue a pulsar ahí mismo. Y entonces después dice, de manera que conté eso por teléfono y la mujer del ciclostil me preguntó, ¿qué dijo la esposa del veterano? Entonces esto es buenísimo, porque entonces él dice, todavía no lo sabes, respondí, acaba de suceder. Llámela y obtenga una declaración. ¿Cómo? Dígale que es usted el capitán Finn del departamento de policía. Dígale que tiene tristes noticias para ella. Dele las noticias y a ver qué dice. Así lo hice. Dijo algo parecido a lo que cualquiera esperaría que dijera en un caso semejante. Había un bebé por medio. Y este recurso es buenísimo, porque este es un recurso donde tú cuentas algo que tú exactamente no lo has vivido y como volvemos a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Cómo tú describes algo que no has vivido y que sea creíble. Y entonces fíjate que él no te cuenta. Él te dice, dijo algo parecido, como que yo te diga que, claro, muchas veces tú tienes que describir algo que tú no has vivido y para tratar de ser lo más creíble posible tienes que... Este recurso es muy bueno, ¿no? Porque, ¿y cómo fue cuando te tuviste que tirar, yo qué sé, en un parapente, ¿no? O en un paracaídas? No, fue como normalmente le suele ocurrir a todos los que se tiran en paracaídas, ¿no? Es un poco la solución, ¿no? Pues este dijo, no, así lo hice, dijo algo parecido a lo que cualquiera esperaría que dijera en un caso semejante. Había un bebé por medio, dice. Entonces luego ya te cuenta, te dice, cuando volví a la oficina, la escribiente me preguntó, con un interés únicamente informativo, qué aspecto tenía el individuo después de haber sido aplastado. Yo se lo dije. ¿Y se le preocupa eso? Me preguntó. Le dije, estaba comiendo una barra de caramelo, 3 mosqueteros. Claro que no, Nancy, le contesté. He visto montones de casos peores que este durante la guerra. Ese contraste también de la mujer, ¿no? Hablando de una situación tan grotesca y ahí con su caramelito. Sí. Claro, y esa escena entonces, ¿qué te hace pensar? O sea, hay dos historias, ¿no? La historia del reportero la escribiente, esta, lo que quiera que sea, y la historia del suceso. La historia más importante aquí viene siendo la del periodista y la escribiente. O sea, esa especie de... Han perdido por completo la Claro, de capacidad natural. de horrorizarse Sí. Sí. totalmente. O sea, están como anestesiados ante la tragedia, probablemente a consecuencia de la guerra, Sí. que no necesariamente tienen que haber vivido. Sí, bueno, en el Aunque, caso de él sí, en el caso de ella no lo sé. Ella supongo que como secretaria y como escribiente de todos estos sucesos también esté curada de espanto, ¿no? está curada de espanto, claro. ¿Y de qué Porque está hablando entonces la escena? Es ese comentario sobre la sociedad americana, creo yo, de posguerra, totalmente ida de olla, ¿sabes? todo Es apunta. la impresión que tengo a lo largo de toda la novela, que básicamente lo que está diciendo es, estamos viviendo en un mundo de mierda, Sí. un mundo insensible, un mundo loco, un mundo caótico. Es la impresión que me llevo yo de todo, de la forma, del No, contenido. y fíjate que cuando tiene el diálogo con la hija, que la hija le dice, joder, o sea, le increpa, ¿no? Que cómo va a ser posible que vea él unos marcianos, ¿no? Y que lo diga y todo eso. ¿No? O sea, que lo absurdo es que él vea marcianos. O sea, eso es lo realmente absurdo claro, para la gente, ¿no? Pero sí, todo lo demás no. O sea, todo lo sí, demás es lo además es como, normal. Creo que por ahí también va el sí, 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 asunto, sí. ¿no? sí, Que definitivamente te está mostrando lo patética y absurda que es la guerra y todas sus consecuencias, y además lo ilógico que es, porque fíjate tú que este personaje,
cuando va al futuro, tiene una vida que no es, no tiene correspondencia con la situación que estamos viendo en la que él vive, ¿no? Es decir, que incluso eso también es absurdo. Sin embargo, lo que deja él siempre, siempre lo que muestra que es absurdo para todos, incluso para el lector, es ese planeta y esos marcianos. Porque uno está leyendo sobre la guerra, pero te estás preguntando, ¿cómo va a justificar esta vaina del platillo volador y todo eso? O sea, cuando realmente tendríamos que preguntarnos al contrario, ¿no? O sea, ¿cómo va a No, es un justificar todo? poco como que el personaje está diciendo, bueno, tú te crees toda la historia esa que te cuentan por televisión, pero a mí que soy tu padre, no me crees lo que te estoy contando, ¿no? Exacto, exacto. A ellos sí, todo eso que tú ves por ahí, todas las crónicas de la guerra, todos los Sí, aplastamientos y los de eso a ti te parece real, ¿no? Eso es sí. lo que yo te digo, Luego, a mí no me... otra cosa que me parece muy interesante es justamente tomar este personaje, porque en realidad sí, estaba leyendo este libro que tengo acá, el de La semilla inmortal, que te comenté, Mauricio, creo, no sé si te dije, Alejandro. de Es los un libro muy interesante argumentos porque universales, los digamos, ¿no? argumentos universales, es este libro de aquí. Está ahí también para bajártelo por PDF y si no lo tendremos aquí también. Eh, y justo ahora estoy haciendo una reseña sobre el capítulo que tiene un nombre que se llama La Fundación de la Nueva Patria. Y en realidad ahí entran muchas películas de invasión, ¿no? Es decir, de estos grupos colectivos que protagonizan un viaje hacia la Tierra Prometida, ¿no? Que en cierta forma, pues la guerra era esto, ¿no? Un poco. Entonces el protagonista en este caso siempre es como un Moisés grecolatino, vamos a decir, un tipo o va por el camino de la astucia de Odiseo, o por otro lado va por el hecho del Herculeo, ¿no? Así fuerte, un tipo que lo puede todo, ¿no? Y este hombre arrastra a esta comunidad defectuosa, ¿no? Pues siempre las comunidades son defectuosas, tienen tentaciones, no tienen una convicción clara y el líder los unifica, ¿no? Entonces, en esa línea, esta novela que responde a la épica de la guerra, cómo te cambia el protagonista y en vez de ponerte a un unificador, te pone a un personaje, bueno, como este, pues, ¿no? Que más bien es el perdedor absoluto, es el que menos debería estar ahí, ¿no? Y un Es curioso. disgregador, O sea, más que te pone unificador, ¿no? a Tersites, no sé si recuerdas a Tersites de la Ilíada, el más feo de todos los griegos que fue a Troya. O Claro, sea, que o el que lo sea que que representa es al pueblo, al que no es un héroe, al tipo que no tiene, o sea, es un Tersites lo que es. Sí, sí, es el Forrest, el Forrest Gump. A mí también me gusta mucho eh, cómo le sirve a él, ¿no? Para contar la historia, todo este concepto que ha creado del tiempo. Pues el tiempo eh, es como, hay una definición de Platón, porque normalmente para definir el tiempo tendrías que trabajar dos definiciones, ¿no? De hecho, los griegos tienen dos dioses. Está Cronos y está el otro, que ahora no me acuerdo cómo es, que es como el tiempo fijo, y luego está el tiempo móvil, ¿no? Que es Kairos, creo, y Cronos. Y entonces hay una definición de Platón que dice, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, ¿no? Es una imagen espectacular porque, eh, claro, es un tiempo sobre el otro. Entonces, este hombre lo que está trabajando aquí es el tiempo fijo, ¿no? Como un tiempo estático donde te permite jugar con estas idas y venidas y hay situaciones realmente que no solo te ayudan para contarte la historia, para irte metiendo, sobre todo concientizando al lector en la historia que te está contando, que te sirve estos viajes y estas idas y venidas. Y hay cosas realmente también muy cómicas. Ahora no me acuerdo exactamente qué pasaje, pero hay un momento en que te dice, wow, él empezó a hacer esto y lo otro, y tú dices, y entonces después te explica, y claro, esto lo consiguió hacer porque ya él había pasado un curso de no sé qué cosa, ahora no me acuerdo exactamente lo que es el pasaje, pero es muy bueno porque pues tú dices, ¿cómo es posible que este tío haya hecho esto si no tenía ni idea?
Y entonces es que te dice, ya él había en uno de sus viajes, él había pagado un curso de hacer no sé qué cosa y por eso estaba tan capacitado ahora para hacerlo, ¿no? Y también hay escenas donde el tío está y no sabe ni siquiera dónde está, dónde estoy. ¿Esto qué es, no? Como, no, es muy bueno Sí, porque, eso le pasa cuando se queda dormido en el hombro del que tiene al lado. Y cuando se despierta es que no sabe dónde está y claro, ahí se da cuenta que es sí. Y también buenísimo. me da risa también bueno, risa no, pero es curioso cuando ahí te ves cómo lo va construyendo ese personaje tan extraño, ¿no? Porque en el momento en que le están dando la paliza ahí sobre la nieve, que los van a atrapar los alemanes, justo en el momento en el que le va a pegar el puntapié en la columna, que podría haber sido nefasto, en ese momento lo que se ve es al tipo en el suelo riéndose. O sea, a pesar de que le están pegando una pateadura, el tío se está riendo, ¿no? A mí no me Hace, quedó claro, o sea, dice que hace un sonido que podría parecer una risa, pero tampoco queda Sí, claro que se esté riendo. O claro, sea, es una hace cosa como, ahí un sí, sí, poco... no sé, sí, me es como parece una como, a mí me carcajada, pareció ¿no? como ver una sonrisa ahí, ¿no? Como que hace un gesto No, y así, de hecho claro, me después, pareció un luego lo poco comenta raro, que ¿no? luego comenta que los alemanes justamente querían ver por qué se estaba riendo, ¿no? A ver cómo, bueno, a ver este tío, a ver hasta dónde llega, que lo están pateando y se está riendo, ¿no? Y Sí. sí, de este te lo dice también de los alemanes, ¿no? ¿No? Pero Y luego, luego lo luego me detienen. parece, hay otra parte interesante sobre el tiempo que justamente tiene que ver con lo que tú dices, que es cuando él, me parece que explica la forma en que ven el tiempo los marcianos, esto, que es que, claro, Sí, cuando hay un cadáver, yo creo que es un poco esta parte es determinista, muy ¿no? Es decir, interesante también, es ¿ah? una concepción determinista del tiempo, ¿no? Da igual lo que tú vayas a hacer, Ujú. está determinado que sea así. Entonces es un poco también yo creo que el objetivo, ¿no? De que tú hagas lo que hagas, no hay manera de cambiar esto, ¿no? Esto no se Sí, puede cambiar y tu vida y la guerra y todo eso eh, Claro, está pero determinado fíjate que que va a ser así. es el personaje, es Billy el que tiene esa idea. O Sí, sea, que se la dijeron exacto, los marcianos. O sea, exacto. probabmente a consecuencia de la guerra, yo tratando a Eso es lo consecuencia de otro que la yo guerra, del quería sufrimiento. comentar un poco, porque creo que hay pasajes donde especifica que él tiene estas idas y venidas antes del accidente, Sí, pero a mí sí, no sí, me sí. queda muy claro si esto lo tenía ya él desde antes sí, o si en teoría lo ocurre, tenía desde en antes. teoría lo tenía antes, ¿no? Sí, 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 sí. porque es que ponen, me parece que el accidente lo ponen justamente para decir, la razón es el accidente, ¿no? Que por eso se ha quedado como se ha quedado, pero él, no, Para él los ya demás, desde antes claro, tenía, para los demás sería un poco como este tío está loco a partir del que accidente, pero refuerza para lo el que lector no, decíamos, ¿no? ¿no? Para el Refuerzamos que él es lector, él se él, antepone ante esa exacto. lógica. No, y él está tratando de demostrar también que no está loco, ¿no? A través mira, ellos creen que estoy loco, pero ya ustedes ven que yo incluso desde antes no eh, me pasaban estas cosas, ¿no? Sí, entonces, y No, es pero muy en bueno desde el punto realidad, de vista narrativo esta concepción determinista del tiempo porque te ayuda, tú ves cómo está construida la novela, ¿no? Yo creo que él lo que ha hecho es ha cogido cada personaje, o sobre todo Pilgrim, o Billy, como le suele llamar él, eh, y ha dicho, este tío va a ir desde aquí hasta aquí, y luego entonces yo voy a jugar con eso y a ubicar, a trocear su vida y a esparcirla por ahí para crear el efecto que Mm, quiera crear, ¿no? Y eso está muy bien. claro, Vamos, que pero para a poder mí me, hacer esto tiene que tenerlo clarísimo desde el comienzo, lo que quiero decir, ¿no? Para poder escribir esta novela tenía que tener muy claro, no es esta típica novela que tú empiezas a veces y tú no sabes en dónde vas a acabar, porque es que es muy difícil ponerse a escribir una novela así, esta novela, de esa manera. Él tenía que tener muy claro todo lo que iba a contar y luego lo que parece que iba haciendo es metiendo más elementos, ¿no? Cosas de historia, de libros que va leyendo
para llenar eso, pero tiene que haberlo tenido muy claro, la vida de este personaje. Sí, 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 Porque, yo también creo que sí, que está muy planificado. sí, no Está muy tiene... planificado todo. Pero te digo, yo tiendo a pensar que más allá de lo que me diga él, todo esto ocurre como consecuencia de un trauma de guerra. O sea, más allá de lo que él me pueda decir, que todo esto le pasó, le viene de antes y qué sé yo no me lo tomo muy en serio. De hecho, habrá que ver al final del libro, o sea, habrá que seguir leyendo a ver si hay algún otro elemento, yo qué sé, ¿no? Pero yo me lo No, sigo tomando como que todo esto es un trauma a sí, consecuencia de la guerra que le hace estoy de alterar acuerdo. su memoria, su percepción de la realidad y le cambia todo, lo que él recuerda, cómo lo recuerda, el orden en el que lo recuerda todo. Y yo pienso que, por ejemplo, la explicación esa sobre lo que es el tiempo que le cuentan estos, ¿de dónde son? No sé cómo se llama, Traf, Tiene un nombre rarísimo. trafmador, Esa es trafmadoriano. su manera de alguna forma de defenderse, de defender su yo, de alguna forma, ¿no? O sea, no importa, o sea, está muerto. Bueno, en este momento está muerto, pero antes no, y el tiempo es todo un continuo, o sea, no hay una hora, hay un antes y un después, o sea, no pasa nada, no es una tragedia. Creo que eso No, es pero su forma de en este defenderse. sentido, un poco también lo que decía Enrique también sobre la importancia que tiene la vida, ¿no? En este momento, el hecho de ver la vida así o de ver la existencia desde esa manera determinista te hace ser frío, ¿no? Porque incluso él lo Exacto, decía, como ¿no? que Los no traumadores, tiene, para ellos no, los seres no mueren. Sencillamente ese ser está en un estado en que no está bien en ese momento, pero ya está, ¿no? No tiene una correlación no, y causal de hecho me con parece procesos. que lo que dice, ¿no? Que sí, si ahora mira, ahora lo ves y es un cadáver, pero esto más tarde va a tener, o sea, en realidad como el tiempo, como hay varios tiempos, hay otro tiempo en el que está de puta madre, o sea, que no pasa nada, ¿no? Exacto, exacto, es como Eh, un... de ahí que me sonó lo de la risa. ¿Sabes? Cuando le va a patear, que es como que en cierta forma él está por encima de todo eso, ¿no? Es como que, ya, bueno, ahora está así, pero en realidad aquí esto no importa, ¿no? Porque tanto como estoy aquí, estoy en tantos otros sitios, ¿no? Que es al final lo que se va generando, una multidimensión temporal, ¿no? Porque él en No, y realidad está el ahí. lector también sabe que esa patada no va a llevar a más porque ya ha tenido imágenes previas de la vida de este hombre que no se quedó inválido ahí ni nada de eso. Es decir, ya tú más o menos conoces eh, parte de lo que le ha ocurrido a este tío, que tú dices, bueno, esa patada, a ver hasta dónde llega, pero tú sabes, tú tampoco le das importancia como lector, ¿no? Al tío le están pateando, bueno, sabemos que no va a pasar nada, porque ya este tío ha estado en otro lado, ¿no? Y es espectacular, es No, buenísimo, sí, porque, bueno, tiene un montón de, oh, sí, sí, mucho, mira, 50 páginas y mira todo sí, lo que sí, hay, o todo lo sea, que... tiene muchas cosas. No, Y lo que yo te digo, creo es que muy tiene mucho, compleja, ¿eh? Desde el punto de vista, es una armazón complejísima de un verdadero maestro, ¿eh? De- ya te digo, a mí, no sé si a ustedes les llamó la atención también la descripción que hace de los Tralfamadorianos, me recordó a los mismos marcianos que describe Wells. Aquellos de Wells eran como unas especies de pulpos así, con tentáculos, y este tío igual. Le dice que son como unos tubos, y entonces tenían los ojos en la punta de los tubos, ¿no? A mí también me recordó a la misma manera de escribir a los extraterrestres que tuvo Wells en el relato que vimos antes. Es A decir, mí la hay impresión una que me dio, especie de... pero que tampoco tengo ningún elemento así en particular para decirlo. A mí me sonó a la descripción típica de las novelitas pulp americana del extraterrestre. O sea, no. yo Fue la lo que Sí, impresión que parece veo, tuve. que es como el prototipo, ¿no? El yo lo que prototipo veo del en relación, extraterrestre. Es lo que se llama en ciencia ficción en inglés, se llama los BEMS, con mayúsculas. Big Eyed Monsters, monstruos de ojos grandes. Es el acrónimo, acrónimo, no me acuerdo, que se utiliza así Sí, genéricamente, ¿no? sí. Los sí, marcianitos. yo lo que veo es un escritor que conoce muy bien todos los géneros que se movían en esa época
y que es una persona que está constantemente haciendo guiños a los géneros y burlándose de ellos, ¿no? O sea, empezando por el bélico, digamos, el de la guerra, el de ese ensalzamiento de la batalla, ¿no? El drama de los soldados y todo ese rollo, empezando por ahí y luego va hacia todos lados, te dispara por todos lados, porque en realidad también hace realismo de este llamado realismo sucio, de tipo bukowskiano que les decía antes, ¿no? Me recordó mucho, sobre todo estas escenas como las que ha leído Mauricio, al Bukowski de Cartero, esa novela que para mí es la mejor de él porque es la que menos tiene estos elementos siempre de mujeres y alcohol, sino que va un poquito más allá, ¿no? Que es que este tío que trabaja de cartero y quiere ser escritor, ¿no? Pero que te retrata muy bien esa posguerra norteamericana, ¿no? De esos personajes así, o sea, que han visto cosas crudas y ya son insensibles a todo, ¿no? Y esa forma de hablarse, la crudeza, ese primer capítulo me presenta así esa voz muy parecida. Luego No, ya y supera luego lo que habla largamente del porque, nombre. claro, entra en muchas capas distintas, ¿no? De hecho, tiene hasta un poco de panfleto ahí cuando habla de que él no les dice a sus hijos, ¿no? Que la guerra pues es lo peor del mundo, la violencia, que él siempre les enseñará que eso no tiene justificación ninguna, etcétera, ¿no? O sea, se da el lujo pues de irte dejando un collage de varios tipos de... Sí, sí, buenísimo. Bueno, él también usa muchos recursos de eso. Por ejemplo, en Desayuno de Campeones, otra de sus novelas, incluso hasta hace gráficos, porque él también dibujaba, ¿no? Entonces te pone, y llegó de pronto a una tienda que el cartel era este, y entonces él te dibuja el cartel, ¿no? Él está jugando también con toda esta cosa ya de romper un poco con los esquemas tradicionales, ¿no? De hecho, es uno de los padres de la novela posmoderna y ya de nuevo los ¿Esta novela de géneros cuándo es? del 68 creo que es la novela. Eh, Me Sí, parece que es de 67, 69. 68 por ahí. Exacto, 69. Me gusta cuando Y dice, y la novela terminará diciendo pío, así, pío. ya, eso es buenísimo, porque eso también es un recurso del teatro griego, ¿no? También te dice cómo empieza y cómo acaba algo, ya. Teatro griego, tú cuando vas a leer la historia, tú sabes cuál es la historia. Por eso te decía en esto de la estructura, porque lo que interesa no es la historia en sí, sino digamos, ¿no? No cómo empieza y acaba, sino cómo todo lo que sucede, Exacto, todo exacto. el durante, ¿no? El durante es lo que a mí me interesa y esto igual. Esto va a Ujú. empezar, fulanito picnic, no sé qué, pío, no sé qué. No, pero en relación a lo que Cachondo. decías, Mauricio, de la estructura, que él se tiene que haber hecho una estructura, yo creo que en realidad eh, una novela, una buena novela, no, yo no le creo a la gente que dice que se sentó y empezó a escribirla y la escribió Sí, no. así. A No. mí O también me sea, cuesta mucho creer eso que eso. decía, por ejemplo, Cortázar, que decía que él no corregía, él soñaba y de pronto se sentaba y escribía y ya está. A mí todos No, estos pero yo cuentos sí que lo creo, de pero hecho Alan yo le Poe, creo a gente como por ejemplo Isabel Allende, creo que ella dice que la hace de esa manera, yo sí se lo creo. a ella sí, porque son una A ella sí cagada. se lo creo. Bueno, tú ves el resultado, ¿no? Tú vas viendo el resultado, pero, hombre, yo no lo sé hasta qué punto. A ver, yo me No. imagino que, no sé, esa gente, algo deberían tener. Y supongo también que se refieran sobre todo a que, bueno, más o menos conciben los elementos iniciales de determinado personaje y determinada situación. Además era profesor, fue profesor durante casi toda su vida de escritura creativa y su escuela, la suya y la de sus compañeros, son las que hoy en día se toman como referencia en las escuelas de escritura que te llevan con un esquema de guión, es decir, Ah, ah, ese es el desencadenante, puntos de giro, todo eso. Entonces él, yo creo que lo manejaba muy bien todo esto. sí, sí, Y no, como lo no. manejaba tan bien, lo rompe, ¿no? Evidentemente yo creo que la novela posmoderna
es el dominio total de todos los tipos de técnicas narrativas y luego volarlas a pedazos. Una literatura, ¿no? También, en cierta forma. Sí, sí. Bueno, es como todo, ¿no? Igual que en las academias, ¿no? Picasso, tú ves una obra de Picasso al final y tú dices, este tío no sabe pintar. Y claro, es que para llegar ahí, primero tienes que aprender a pintar para después hacerle creer a los demás que tú no sabes pintar, ¿no? Es como, ¿cómo puedo romper algo si no conoces lo previo, ¿no? Y es esto mismo, ¿no? Este tío, y de hecho ahí está demostrado que puede escribirte lo que le dé la gana. Él puede escribir lo que le dé la gana. Y como él puede escribir lo que le dé la gana, pues entonces ahora yo voy a escribir lo que me da la gana. Pero, y hacerlo bien, ¿no? Sobre todo. Porque, y lo otro que me llamó la atención también, bueno, esa pequeña reflexión que hace sobre el nombre, ¿no? Del tío, ¿no? Del personaje. A mí también me llamaba mucho la atención al comienzo, Billy, ¿no? Oh, Billy. Y luego te dicen, bueno, es que yo me llamo Billy. Hay alguien le pregunta, ¿por qué te llamas Billy? ¿Por qué te dicen Billy en lugar de William? Dice, no, eso bueno, porque mi suegro, otra ironía, por supuesto, porque el suegro le dice que use Billy para tener más sentido comercial, pero es que Billy es el anticomercial. Es que es como tú me dices Billy y parece que me estás llamando, puedo ser yo que sé, pelotero, un tío, un borracho de los bares, ¿no? Americano típico, ¿no? A mí me recordó mucho a la escena aquella de Pulp Fiction, ¿no? Del boxeador cuando sale Bruce Willis de matar al boxeador a golpe, que es Esmeralda, esta le pregunta, no, me llamo Esmeralda, significa no sé qué, y entonces ella le dice, ¿tú cómo te llamas? De hecho se llama Bill, dice, yo me llamo Bill. Dice, ¿eso qué significa? Y dice, yo soy americano, nuestros nombres no significan un carajo. Igual, no me llamo Billy porque, bueno, aquí los nombres no valen para nada. Soy como un insignificante. Sin embargo, te juega con eso, ¿no? De que eso ha sido una sugerencia comercial, de una idea de marketing, ¿no? De mi suegro, oye, cámbiate el nombre, que con eso vas a triunfar. Entonces sí, es buenísimo, porque realmente son muchos elementos que está trabajando ahí y cómo te los va metiendo y lo hace súper bien. No, hasta ahora un acierto. Sí, sí.